Hola a todas y a todos, equipo Gebro, espero que estéis bien. Hoy tenemos entre nosotros una persona muy singular que es Ángeles Doñate. Ángeles Doñate es una escritora y autora nacida en Cataluña, con una larga trayectoria ya en la literatura. ¿Y por qué traemos aquí a Ángeles a Gebro? Pues porque en Sant Jordi, el 23 de abril, regalamos uno de sus libros al equipo de Central. Como sabéis, al equipo de Central siempre celebramos mucho esta festividad de Sant Jordi aquí en Barcelona y regalamos El último vagón, que es el penúltimo título de los libros que ha escrito Àngels, ¿no? Y con motivo de este regalo pensamos, pues como conocemos a la escritora, ¿por qué no la entrevistamos en el marco de las entrevistas a nuestras personas singulares? Y se lo preguntamos a ella, y ella nos dijo que sí, que encantada, y hoy estamos aquí para conversar sobre este libro, ¿de acuerdo? Y que nos cuente un poco, pues, de dónde nació esta idea, qué historia cuenta, ¿de acuerdo? Y cómo es que al final también Netflix la llamó para adaptar el libro a una película. Pero antes de hablar del libro, una pequeñísima intro. Ángels, le he preguntado a ChatGPT sobre ti. Creo Yo que no lo ha lo he hecho, acertado no lo todo, he hecho porque yo que te nunca. conozco desde hace muchos años, lo ha acertado todo, es increíble. Evidentemente naciste en Barcelona, no diremos la edad, estamos estupendas, pasados los 50, ¿vale? Y desde hace muchos años, ¿no? Desde tu más temprana infancia, siempre mostraste una pasión por la literatura, ¿no? Por la lectura y la escritura, eso es así. Estudiaste periodismo, ejerciste como periodista también para diferentes medios de comunicación y últimamente trabajas más bien desde la comunicación corporativa e institucional en diferentes entidades sociales y educativas. Además de ello, desarrollas tu actividad profesional como voluntaria, ¿no? En diferentes proyectos sociales y educativos, tanto en este país como más allá de nuestras fronteras, en países como México, Chile, Nicaragua, Perú y Filipinas. Me dice ChatGPT, esto no lo tenía controlado. ¿Es posible? Una vez estuve en Filipinas, Una Isabel. vez estuviste en Filipinas, pues ChatGPT ya lo sabe. Hablamos de tu trayectoria profesional. Has escrito diferentes libros de no ficción y novelas. El primero publicado en 2015, que fue El invierno que tomamos cartas en el asunto, que fue un éxito, ¿no? Un éxito brutal. Se tradujo a más de 11 idiomas. A él le siguió El alma de la radio, publicada en 2017, que es una novela ambientada en Barcelona a finales del franquismo y que rinde homenaje a los programas de radio de esa época. Después, en el 2019, salió publicado El último vagón, que es una historia preciosa, ambientada en ese espacio de frontera entre tan duro y tan difícil, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Después publicaste Un té para curar el alma en 2021, coescrito el libro con Frances Miralles y que también fue traducida esa obra a 4 idiomas. Y por último está La vida en una taza de té, que es tu última criaturita, ¿no? de 2023 y es un libro precioso en el cual continúas explorando, ¿no? Temas relacionados con, yo creo, con la condición humana, ¿no? ChatGPT me dice, las obras de Ángeles Doñate se caracterizan por su tono esperanzador y su enfoque en la empatía. Y es cierto, yo que me he leído todos tus libros, es así, ¿no? Y además siempre te lo digo, siempre que tengo la oportunidad de entrevistarte, que ya lo he hecho en algunas otras ocasiones, para mí tus libros son historias preciosas, son historias muy humanas, muy cálidas, que nos conmueven y que sobre todo nos regalan esperanza, ¿no? Que en el actual contexto en el cual vivimos, y no hace falta irse a México, en cualquier sitio siempre es más que nunca necesaria reivindicar la esperanza y la bondad. Bien, esto nos dice ChatGPT, ¿qué nos dices tú? Vamos a hablar de este libro, ¿no? Del último vagón. Algo que nos llama en primera instancia, ¿no? El interés, ¿no? Que nos suscita curiosidad, porque escogiste México, ¿no? ¿Qué te atrajo de ese contexto para escribir una novela ambiental ahí? Pues bueno, primero de todo, Isabel, gracias por invitarme a este espacio de personas singulares. Me encanta el nombre que habéis puesto, ¿no? O sea que muchas gracias por invitarme para compartir este rato con vosotros y con todos los, bueno, contigo, en este caso, en primera instancia, y luego con los compañeros y compañeras de Gebro que nos escuchen o que nos vean. Así que muchas gracias por dejarme estar
aquí con vosotros. Y segundo, decirte, nunca había buscado mi persona en ChatGPT. Es que soy muy poco, bueno, como ya me conoces, soy poco, yo soy más, ¿no? De mundo real, de este que se toca, ¿no? De un gato, de un niño, de una puesta de sol o de un zumo de naranja, esto de las tecnologías, y no me había buscado, pero tengo que decir que sí, que hay que andar con ojo, ¿eh? Que nos tiene controlados. Y ha descrito bastante bien mi pasado presente literario, o sea que, o profesional, dijéramos. Mira, decirte por qué el último vagón está en México, porque es una historia que sucede en México. Hubo un momento de mi vida, no hace tanto, ahora como unos 10 años, una cosa así. Bueno, ahora estamos de 9 años, perdón, justo, ahora estamos en el aniversario, 9 años, pedí una excedencia laboral, cosa que a lo mejor, bueno, pues alguno de vosotros ha soñado alguna vez o lo ha podido hacer y me la concedieron. Yo trabajo en una entidad educativa y entonces trabajaba como jefa de comunicación y bueno, pues quería cumplir un sueño en realidad, que fíjate, así armado tenía solo el titular. Quiero pasarme un año de mi vida trabajando gratis, fíjate, en América Latina. Ese era mi titular. Quiero estar un año allí en base. Y mira, me habían ido pasando los años, sí, lo tenía desde los 20 años, ¿no? Y me había ido pasando la vida. Sí que había ido un verano, 2 meses, había estado haciendo cosillas, ¿eh? Un par de meses, un mes, pero nunca había conseguido hacer un tiempo tan largo como un año. Me hubiera gustado más. O sea, yo no puse el año y hubiera puesto más, pero eso era lo que se podía. Y entonces, pues recuperé ese sueño hace 10 años, lo planteé en el trabajo en ese momento y se me concedió. Entonces, mi titular era tan grande como irme a América Latina. Por casualidades de carambolas, de varias, estuve en 2 países, estuve en Chile y estuve en México. Pude sumar bastantes meses y vivir una experiencia en los 2 países. Yo siempre digo que nunca sabes dónde va a estar aquello que te va a marcar, ¿no? Y que te va a cambiar. Entonces yo, la verdad es que salía pasados los 40 sin una pretensión, de hecho me río muchas veces con amigos, porque yo decía, bueno, esto ya no me puede, ¿no? Yo ya tengo 40 y tantos, mi vida está hecha, mi persona está construida, he vivido muchas experiencias, pues eso, en Perú, en Nicaragua, en Filipinas, en Bolivia, en muchos sitios. Bueno, esta experiencia va a sumar, pero no me va a transformar. Pero nunca uno sabe dónde le aguarda el parteaguas, ¿no? O dónde le aguarda un giro, un cambio de camino, ¿no? Esto cuando llegas a un camino, tú vas andando y ves varios letreritos, ¿no? Y ¡pum! Haces un giro completo. Bueno, nunca lo sabes, dónde ni cuándo. Yo iba toda tranquila. Y el caso es que llegué a mi vida en México, me trasladé a vivir en Mexicali y Tijuana, son 2 ciudades de frontera, como tú has dicho muy bien, en ese norte que todos tenemos en el imaginario, aunque no hayamos estado, porque es ese muro que todos los presidentes de Estados Unidos construyen y hacen más grande, ese desierto donde se mueren tantas personas. Siempre digo, hay muchas fronteras y todas igual de indignas. Es decir, esa es la que yo he pisado, pero el mundo está lleno. Y me fui ahí, a 2 ciudades que están partidas por ese muro, ahí pegaditas, y empecé a vivir. Entonces ahí pasó esa revolución de que por fin toqué ese sueño que yo tenía, ¿no? Esa revolución personal, de decir, por fin cumplo un sueño. América Latina, un tiempo dedicado a lo que yo quiero. Y luego pasó otra cosa muy curiosa, que también tiene que ver con el libro, y es que, bueno, pues cuando hacíamos la selectividad, los que ya tenemos una edad, cuando hicimos la selectividad, pues bueno, mi familia es de maestros. Mis abuelos ya eran maestros, una parte, o sea, una parte de mi familia siempre ha sido maestra. Abuelos, madre, tía, prima, hermanos. Mi padre hizo un tiempo de maestro. Entonces, ¿sabes aquello que dices? Ostras, llegué al CO y dije, a mí me encantan las asignaturas de letras, literatura, historia del arte, lengua, historia. Dije, ¿qué concha les estudio para no acabar de maestra? Porque yo dije, es que no quiero acabar dando clase de literatura en secundaria, ni en primaria, ni en bachillerato, nada, ¿no? Entonces, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y acabé estudiando periodismo, que me fascinaba, ¿eh? O sea, era una carrera que me gustaba, porque dije, a ver, me gustan las personas, leer y escribir, contar historias, soy una cotilla. Bueno, esto va por aquí, me encanta el movimiento, periodismo es bueno. Y me alejaba del aula. O sea, también me alejaba, cumplía muchas características, ¿no? También estaba derecho, pero eso me costaba más, soy más etérea. Entonces, bueno, llegué a esa frontera y sucedió otra cosa. Isabel, cumplía ese sueño de estar en Latinoamérica, de darme ese tiempo a mí para otros trabajos que no forzosamente fueran ligados a mi carrera profesional
ni a un poder ni a una contraprestación económica, sino un tiempo para mí, para hacer lo que quería, y me encontré haciendo de maestra. No era el que lo hubiera elegido, ¿eh? Pero volvieron a haber varias carambolas y yo siempre pienso que uno puede ir, ¿no? Con una idea en la cabeza, pero que ha de estar abierto al mundo, a la vida, al destino, a las personas, y ahí en eso ser capaz de girar, ¿no? Y acabé haciendo de maestra. O sea, yo que no había querido ser maestra a los 18, huyendo de un árbol genealógico y una profesión que encuentro bonita, acababa a los 40 y tantos haciendo de maestra comunitaria en ese norte muy castigado, ¿no? Ahí nace el último vagón, en cierta manera. Siempre nace de muchas semillas, ¿eh? Una novela. Entonces, ya había una pequeñita semilla, que ahora te contaré, pero ahí es donde empieza a arrancar con fuerza el querer estirar esa semilla y querer explicar una historia que tiene que ver con maestros, tiene que ver con un tiempo de mi vida, y como estoy en México, lo sitúo allí. Entonces, bueno, ¿por qué el último vagón? O sea, ¿por qué México? Ahí estoy haciendo de maestra, y el libro es un homenaje a los maestros que yo conocí, ¿eh? A maestros con muy poco presupuesto, con mucha pasión, con una formación más limitada que la que podamos tener otros, pero con una esperanza y una lucha, y con muchos niños con ganas de aprender, ¿no? Entonces, en ese México estoy yo, rodeada de compañeros y haciendo ese trabajo un año, y ese México es el que decido explicar. ¿Por qué un vagón? Pues fíjate, meses antes, cuando yo aún ni sabía que iría a México, es el destino que te va. Yo tenía un amigo que ya murió, mayor, un señor mayor, que me mandó un mail, ¿sabes? Estos mails randoms que a veces mandamos, ¿eh? Con fotos y vídeos, y que a veces la gente mayor tiene mucha propensión a enviar, ¿no? Entonces me mandó uno que decía, a ti que te gustan estas cosas. Yo abrí el link y dije, a ver qué me envías, Jauma. Abrí y había un link. Yo pues cliqué el link. Entonces él me mandaba una noticia de un periódico muy pequeñito, de un estado mexicano, un periódico online, ni recuerdo, ¿eh? Y salía, él me lo mandaba porque me gustan mucho los trenes. Entonces era la historia de un maestro que había ejercido en un tren, en un vagón de tren, ¿no? Entonces era el último, y estaba para jubilarse y explicaba su historia. Entonces mi amigo me la mandaba por el tren, que se veía, ¿no? Y a mí me encantan los trenes. Pues yo dije, qué curioso, un maestro, un tren, un vagón que se mueve. Y en ese mismo día, pues empecé como a mirar, y entonces descubrí pues toda una ley, bueno, pues Lázaro Cárdenas, una situación política a principios del siglo XX, la lucha por la dignidad de los trabajadores, la lucha por el acceso a la educación de sus hijos. Me leí hasta la Constitución mexicana, ese artículo, ¿eh? Y luego se quedó ahí olvidado. Pues pasé un par de horas con eso y luego, ¡pum!, olvidado. Y casi un año después me encuentro en esa frontera con niños, haciendo de maestra, con maestras, y ya como el azar es así, yo daba clase, estamos en espacios muy pobres, daba clase en una traila, que dicen ellos, de camión pequeñita. O sea, en vez de un vagón, yo estaba como, pues no sé cómo se diría en castellano, de las castillas que dicen ellos, pero una traila de un camión, de llevar fruta o lo que sea, bajada a tierra, pintadita, le habíamos hecho una ventana antes de que yo llegara, una puerta, y ahí era mi clase. Entonces, fíjate, la conexión es muy fácil, ¿no? Entre un vagón de tren y un vagón de camioneta. eh, Ahí bebé también, y dije, pues volvió a renacer el link aquel, ¿no? Que dije, cónchales, la ley aquella de Lázaro Cárdenas, los vagones, los trenes, y empieza a crecer una historia, Isabel. Una historia en México y en un vagón. Una historia inspirada en hechos reales, ¿no? O sea, ese vagón era un vagón escuela, ¿no? Que acompañaba a los trabajadores en el trayecto mientras se construía la vía ferroviaria, si no me equivoco. De acuerdo, sí, tal cual. Bueno, lo que os decía, el presidente Lázaro Cárdenas, que es el primer presidente elegido de izquierdas democráticamente en México, a principios del 20, hizo una ley de los derechos del trabajador, porque hasta ese momento no había, y en esa ley de los derechos del trabajador había artículos, y había un artículo que hablaba sobre el derecho a la educación de los hijos de los trabajadores. Yo siempre digo, hace 100 años en México los hijos de los trabajadores no tenían derecho a la educación. No quiere decir que pudieran ir, pero o no, pues como era un derecho, él decide aprobarla, y entonces en ese momento México está construyendo el ferrocarril. México es un país enorme, como todo el mundo sabe. Entonces hay muchas películas épicas sobre la construcción del ferrocarril en Estados Unidos. No sé si recuerdas alguna, con los cocineros chinos y los apaches atacando y todo eso. Bueno, pues todo eso, sin apaches, es parecido a lo que vivió México, un país enorme
y una construcción del ferrocarril. Entonces, en esa ley de los derechos del trabajador, en ese artículo de los derechos de la educación de los hijos, hay un subartículo referido exclusivamente a los obreros del ferrocarril. Entonces, ¿cómo los obreros salían en un tren? Lo has explicado muy bien. Y salía el tren, ¿no? Pues se iban y decían, bueno, pues hasta aquí hemos construido vía, ¿no? Ahora vamos a hacer 3.000 kilómetros más de vía, vamos a ir pasando por diferentes estados construyendo. Entonces, paraban, montaban como sus casas, lo que fuera, pum, 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 iban trabajando. Cuando ya estaba todo, recogían, avanzaban toda la vía que habían construido, volvían a parar y seguían. Podían ser muchos meses. Entonces, tenían derecho a llevarse sus familias o que sus familias les acompañaran, ¿no? Cuando se instalaban 5 meses en una ciudad, pues la familia llegaba y se instalaba. Entonces, igual que había un despacho para los ingenieros que andaban diseñando, había una enfermería, o sea, vagones, que eran todo eso, un vagón cantina, un vagón, pues había un vagón escuela para que los niños que iban siguiendo a su padre y a su madre, porque claro, iban todos juntos, pues pudieran ir a esa escuela, ¿no? Lo cual eran, pues imagínate, muy sencillas, niños de muchas edades mezclados, pero al final era la manera que tenían de acceder a la educación. Y cuando estaban ahí esos meses, pues también niños del campo, pues que estuvieran por esa zona, también podían acceder, ¿no? Luego se iba a la escuela con todo el tren y los niños seguían a su padre hasta el siguiente puerto, ¿no? Entonces yo lo encontré maravilloso. Y me pasó una cosa, Isabel, que en México es que uno nunca sabe. Yo escribí este libro. Los libros son misterio, o sea, son los libros, tú escribes una historia y luego empiezan a salir capas de misterios, de casualidades, de... Entonces, en los proyectos, yo estoy vinculada a esos proyectos que hemos explicado antes, donde estuve pues, un año viviendo. De esto hace 9 años, he vuelto ya 6 veces a los proyectos. Y sigo pues estando un mes, 2 meses, lo que puedo, suelen ser 2 meses si puedo, allí trabajando igualmente, ¿no? Aunque no. Entonces, una de las veces, bueno, salió el libro y cuando volví, vino una de las abuelillas del proyecto, bueno, que había sido voluntaria hacía muchos años, me vino con una caja de galletas metálicas, ¿sabes? La típica caja de galletas esta pues, metálica, que galletas de Navidad o galletas danesas, tal, pues a la mexicana. Entonces me dijo, oye Ángels, te quiero ver y quiero verte un día y quedar contigo, te tengo que explicar una cosa. Yo la había conocido como maestra voluntaria, es una señora muy mayor, pero nosotros pues trabajamos con cualquier persona de la comunidad que quiera apoyar, ¿no? Entonces tengo voluntarios de 11 años y de 70. Entonces esta señora que era muy mayor, yo la conocía de ahí, le habíamos hecho muchas cosas juntas en bibliotecas comunitarias y me vino con esta cajita, porque yo no sabía su vida, la verdad, bueno, sí sabía dónde vivía, las hermanas que tenía, pero yo la caja y perfectamente guardadito en una, es que es como las abuelillas de aquí, ¿eh? Como una telita súper mona que tenía bordada de lino. Entonces ella la abrió, ¿no? Estaba dentro de la caja y había fotitos chiquititas en blanco y negro. Y entonces me puso todas las fotitos y había un tren, había un señor, había una niña con un lazo, había un despacho que era un vagón. Entonces me explicó, mi abuelo había sido ingeniero, el padre de mi madre era ingeniero del ferrocarril. Lo que tú explicas, así fue. Mi madre son 7 hermanos y cada uno nació en un estado. Porque mi abuela iba siguiendo a mi padre, que era ingeniero. Entonces, era un nivel más alto que los personajes míos, pero iba en ese tren, ¿no? Dice, entonces, eso que explicas de los estados, de los trenes, todo eso, esta es mi madre, yo ya no lo conocí, esta es mi madre en el tren, en el vagón despacho de mi abuelo, esta es mi madre al lado del tal, y dice, en el tren que iban viajando, digo, qué barbaridad, Isabel, la historia y la vida nos espera ahí donde están, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia del último vagón de México y del tema. La historia nos espera, pero tú también has sabido hilvanar todos esos puntos, ¿no? Que el universo te ha enviado diferentes inputs y tú has sabido coserlos de forma extraordinaria. En el libro los niños son protagonistas, ¿no? Evidentemente el tren y toda esta historia de trasfondo educacional, ¿no? ¿Cómo ha sido incorporar la mirada infantil, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo has podido ponerte un poco en la piel de cómo ven los niños esas historias, cómo las viven? Mira, la verdad es que pues no lo sé muy bien, esa es la verdad, yo te cuento. Ese libro que decías tú nace de una realidad, ¿no? Que tiene una parte de verdad, ¿no? Yo os he explicado la ley, esos vagones que existieron, ¿no? Y también nace de otra verdad, que son mis tiempos allí, ¿no? Es decir, el libro explica
pues la historia de 4 niños, como dices tú, un perro y una maestra en un tren, un curso escolar, ¿no? Pero en realidad es también la historia de un México que sufre mucho porque, bueno, son niños de situaciones duras, unos más, otros menos, de unas realidades. Entonces yo estaba viviendo eso, Isabel, ¿no? Yo nace de ahí también un poco, o sea, también tiene esa parte de verdad, de estar rodeada de maestras muy sencillas pero con mucha pasión, como la de este libro, de niños con futuros muy marcados y presentes a veces complicados. Entonces yo estaba envuelta de todo eso. Ahora que volví hace poquito, varios de los chicos que, claro, ahora ya han pasado 9 años y los he ido viendo crecer, ¿no? Entonces ahora algunos de los chicos que yo tenía, pues ya están en los 22 años, ¿no? 23, y me decían, cuando salió tu libro, todos, ¿no? Yo les llevé a muchos de ellos, llevé libros y también los dejé ahí en una biblioteca. Y entonces me decían, buscábamos quiénes éramos. O sea, nos leíamos el libro para ver si había algo nuestro, ¿no? Del grupo de chavales que yo había llevado, de los más. Yo les decía, pues no hay nada vuestro, pero está todo vuestro. O sea, hay mucha verdad, ¿no? De ahí. Entonces, la verdad es que yo creo que lo que me haya podido aproximar nace de ese contacto con ellos. No de que yo sea una experta en haberme puesto a pensar cómo hablaría un niño, cómo lo viviría, sino como yo lo estoy viviendo, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, de alguna manera, no son niños que viajen en vagón, pero son niños mexicanos, no son niños pero son niños en trailers, en desierto, en frontera, en situaciones muy precarias. Entonces, creo que de alguna manera de esos meses, de esos días que son muy intensos, ahí, aguantando la chapa, aguantándolo todo, de alguna manera me inspiraron o se me quedaron dentro y cuando escribí fueron saliendo. Lo cerca que pueda estar se lo debo a ellos. La novela, para mí, tiene un tono esperanzador y poético, pero también toca temas de mucho calado, como es pues, ¿no? Las desigualdades económicas, socioeconómicas, la pobreza, la injusticia y la lucha por los derechos, ¿no? de una vida digna y de la educación. ¿Cómo consigues narrativamente equilibrar todo esto en la novela? Gracias por decirme que lo he conseguido, porque Lo has conseguido. no estoy muy segura, Isabel, de haberlo conseguido. No es una historia triste, pero es una historia que nos interpela. Sí, sí. Sí, mira, fíjate, me encanta que me lo digas porque yo siempre digo, una de mis palabras favoritas en el mundo, como suena y por lo que significa es esperanza, ¿eh? Entonces, porque está muy manido, pero mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Si quieres, de que algo cambie, de que algo pase, ¿no? Entonces, siempre intento y no me lo propongo, es así. O sea, siempre intento no, no dejar de ver la realidad y aún así la esperanza se me lleva, ¿no? O sea, entonces yo siempre digo, venga, no voy a hacer trampas al solitario. ¿Qué quiero decir? En este caso de este libro, bueno, hay historias, cada niño representa, bueno, ¿no? Luego los escritores hacemos maniqueísmos, demagogias. Cada niño representa un posible futuro y un posible, ¿no? O sea, son niños que están en un aula y la novela es una novela a 2 tiempos, está explicada mezclando el futuro y el presente, o sea, el pasado, que es ese presente de los niños en la escuela, y un adulto que va explicando y va y viene, ¿no? Entonces, ese adulto evidentemente estaba en ese vagón, conoce ese tema, entonces se van cruzando las historias. Yo cuando me planteé los niños, la maestra es claro el papel que va a jugar. Los niños cada uno tiene como un posible futuro. De los futuros que desgraciadamente mis alumnos han ido cumpliendo, ¿no? Podía no haberlo hecho, pero no habría sido justa tampoco, ¿eh? Y no habría sido justa con la lucha de muchas personas que cada día se levantan y, y dignamente siguen adelante y se acuestan y se levantan y no se rinden y tienen un futuro que yo sinceramente me sentaría y diría, hasta aquí he llegado, yo ya no sigo caminando y ellos siguen ahí, ¿no? Entonces, si yo hubiera hecho una cosa muy dulce sin explicar realidades y ahí no habría sido justa, creo yo. Habría faltado al respeto a determinadas personas que a lo mejor no lo consiguen, Isabel, pero lo luchan cada día.
Entonces, en la historia hay algunos chavales que no lo consiguen, porque si yo hubiera dicho, sería Disney, y no soy Disney, soy, gracias a Dios, somos de cultura europea. Entonces, no van a ser todos princesas, ¿no? No todo el mundo puede ser Cenicienta. Pues no. Hay niñas que se casan con el príncipe y hay niñas que siguen limpiando toda su vida, porque esto es así, ¿no? Y no me gusta, en absoluto me gusta, ¿eh? Pero cerrar los ojos y hacerlas todas princesas no va a cambiar las que siguen limpiando. Es mucho peor. Yo prefiero que la gente sepa que hay quien sigue limpiando y que ellas sepan que son vistas, que las vemos, que están ahí, ¿no? Y que merecen tanto un libro como Cenicienta, ¿no? Porque, de hecho, a mí según cómo, pues más, ¿no? Hay una dignidad en esa lucha y en mantenerse en la bondad a pesar de tanta maldad alrededor, impresionante. Entonces, yo creo que, no sé cómo lo consigo, yo creo que lo consigo. No quise negar eso, tuve muy claro que quería explicar que hay veces que hay cosas que salen bien y cosas que salen mal, historias que salen bien y historias que salen mal, que todas merecen nuestra atención, nuestro respeto, nuestra admiración, siempre que sea bondad, ¿eh? O sea, no, ahora te hablo de personas buenas que la vida les va como les va, ¿no? Todas merecen admiración. Lleguen a ser el empresario Steve Jobs o se queden en madre de 5 hijos que solo limpió casas. Pues perdóname, para mí, si las limpió con, ¿no? Y nunca hizo daño a nadie y sacó adelante y con amor y tuvo tiempo aún para sonreír, pues merece ese libro. Entonces, ahí no me quiero perder, no quiero perder esa realidad, porque creo que negarla no nos hace mejores, ni hace mejor el mundo. Negarla hace peor el mundo, ¿no? Porque estoy quitándole eh, luz a algo que hay y que no se merece que le quitemos la luz. ¿Y por qué esperanza? Pues porque es verdad, ¿eh? Yo empiezo con eso y acaba, o sea, a pesar de que hay historias, pero dice todo el mundo, a pesar de que en ese libro, en todos me pasa, pero en ese, a pesar de que hay momentos en que uno dice, no, todo el mundo dice, pero cuando acabas dices, sí, y digo, pues no sé, será porque es como yo veo el mundo, porque yo de verdad que quería explicar una historia realista, pero es que en esa realidad hay esperanza. Entonces yo creo, lo único que pienso es eso, que en esa realidad que yo quería explicar sigue habiendo esperanza. Entonces, aunque yo quiera explicar la parte dura, como que la esperanza está tejida allá donde hay un ser humano, acaba brillando. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Yo creo que allí No lo donde, podrías explicar mejor. pues allí donde Si hay hay, un ser humano, hay donde hay posibilidad de esperanza. sí o no. Entonces, hay gente que no, pero allí en ese batiburrillo siempre hay semillitas, hay esas pequeñas luces, ¿no? Entonces yo creo que las veo también y eso es lo que pongo en el libro, las que yo voy viendo en esa realidad. Muy bien, Ángeles. Estabas en tu casa, ¿no? Y de repente, un día, Netflix llama a tu puerta. Toc, 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 toc. Hola, soy Netflix. Queremos hacer una película de tu libro, El último vagón. Sí, ¿Esto cómo fue? ¿Qué pasó? fue. Esto es inaudito, ¿eh? O sea, yo digo que las historias tienen su camino y además en eso soy muy fácil, ¿eh? Yo acabo mi texto, pumba, bueno, se corrige lo que sea y se envía y luego mi agente literaria me dice, yo creo que las cosas te van bien porque tú no reclamas nada. Y yo pienso, es que cuando ya puse todo lo que yo podía poner, que era mi corazón, mi tiempo, mi esfuerzo, cuando yo ya puse todo eso, las horas en el teclado, las horas soñando, las horas leyendo, el amor, ¿no? De que quede bonito, de tal, una vez lo he hecho, pongo se envía, o sea, después de corregido ellos, ¿eh? Y yo ya, pues bueno, cuando se publica, nunca, soy la típica que no pregunta, ¿y qué día va a salir? Y no pregunté, ¿cuánto hemos vendido? Yo digo, pues ya está, él empieza su camino. Y eso pasó con el último vagón. Él empezó su camino, yo acabé mi historia, bueno, se corrigió, duerme un tiempo en un cajón, esto siempre es así, ¿eh? Bueno, pues pasan las cosas que han de pasar, se firma el contrato, una editorial tiene muchas historias, porque ya sabes, Isabel, que yo hago una historia de un pestañeo, entonces voy a ahorrarme todo eso para llegar al momento que dices, pero yo ya había soltado, eso ya había seguido, ya estaba publicado. Yo te diría que pasaron 3 años o así, ¿eh? Que llamó Netflix. Entonces se publicó, entonces pues se tradujo al italiano, se tradujo al alemán, al turco, creo que se ha traducido, y al rumano, te diría, que están esas 4. Y entonces, bueno, pues ella iba siguiendo su caminito, el que sé, su historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo llevé a México, ¿no? Llevé unos ejemplares, ya está. Y ahí yo ya me estaba desentendida. Y un día, efectivamente, media mañana, estaba yo en Barcelona trabajando
y me llama mi agente editorial. Me dice, ¿estás sentada? Mi agente literaria me dice, ¿estás sentada? Sandra, que es un amor. Me dice, ¿estás sentada? ¿Estás de pie? Yo le dije, ¿esta señora? ¿Dónde estás? Y yo, pues en el trabajo, un día entre semana a las 11 de la mañana, a ver, ¿dónde voy a estar yo? Pues trabajando. Y me dice, ¿ahí de pie o sentada? Y yo digo, pues de pie. ¿Puedes sentarte? Y yo, sí. Entonces me senté y entonces me dice, mira, es que no te lo vas a creer. Me dice, ha llamado a Netflix. Y yo le dije, no. Yo pensé, me está vacilando. Me dice, que sí. Y yo, que no, que sí. O sea, estuvimos como unos segundos de que sí, que no. Y me dijo, que sí, ya está, que sí, que han llamado. Y yo, ¿pero qué dices? Se han llamado por el último vagón. Dice, pero no quiere decir que la compren, ¿eh? Han mostrado su interés. Y digo, ajá, esto es mucho más lento, Isabel, ¿eh? Bueno, ahí, entonces dice, ha mostrado tu interés y quieren saber si estás interesada. ¿Entendés? Y yo dije, pues sí. Entonces me dice, bueno, entonces lo que ellos proponen es lo siguiente. Ellos ya proponen firmar un precontrato contigo, que tú no le vas a poder vender a nadie tu novela durante un año para hacer películas, si a traducir a otro idioma, pero no para hacer películas, porque tienen una reserva. Entonces, de aquí a un año nos dirán algo. Dice, porque ellos tienen que ver si pueden levantar todo el dinero que vale una película o no. Entonces, pero quieren saber que tu historia está libre porque les gusta. Entonces, pueden quedar aquí y ahora tienen que ver si convencen a gente para levantar dinero. Entonces, si acaba esa rueda con dinero, volverán al principio y dirán, vale, dánosla. Pero quieren tener asegurado. Y yo dije así, dije, como que, Sandra, no creo que haya miles de personas queriendo hacer una película. ¿No? Estábamos las dos alucinadas, ¿eh? Me dice, no, pues digo, pues diles que sí, ¿no? No vamos a ponernos así, sí. Todo bueno. Entonces yo pregunté, pero lo mismo que tú, ¿no? Bueno, pues ya está. Entonces ahí volví a dejarlo dormir, ¿eh? Yo dije, oh, pues ya estaban pasando los meses, no sabes nada. Bueno, pues entonces llamaron al cabo de un año y dijeron, oye, ¿nos podéis dar 2 meses más? Y yo dije, vale, pues les damos 2 meses más, no sé. Entonces mi agente me decía, bueno, no tengas ilusiones porque lo normal es que no salga. Si yo tengo proyectos que me han pedido hace 7, 8 años y bueno, pues oye, sí, tal. Y dije, ah, vale, vale. Oye, pues a los 2 meses, o sea, al año y 2 meses llamaron. Ya está, lo tenemos. Y yo dije, ¿cómo? Y dije, que ya está, que lo tenemos, que hacemos la película. Entonces, bueno, absolutamente, yo pregunté lo mismo que tú, ¿qué ha pasado? Bueno, pues una persona encontró el libro, lo leyó, le gustó, dijo, esto tiene una película, conocí a alguien en Netflix, le dijo, oye, deberíais miraros esto que tiene una película. Quien fuera dijo, ah, ya me lo miró. Dijo, oye, pues igual sí, se lo dio a los del departamento que tocaba. O sea, esto así. Se lo dio y dijeron, oye, pues sí. Entonces empezó el caminito al revés, ¿no? Oye, ¿por qué te lo ha dicho? ¿Por qué te lo ha dicho? La editorial, de la editorial en México, a la editorial en Barcelona, de la editorial en Barcelona a mi agente literaria, de mi agente literaria a mí, totalmente colapsada. Y entonces Netflix quiso hacer una película. Entonces al año y pico se pusieron a hacerlo. Lo único es que en la película, bueno, Netflix es un gran imperio. Entonces, yo no volví a saber nada de nada, nada de nada. Nadie me contactó, nadie me llamó, nadie me preguntó. Yo había firmado un documento de 11 páginas donde había vendido mi alma a Netflix, en concreto el alma del último vagón, no toda, y ahí se quedó. Entonces, al cabo de otro año y pico, de repente, de madrugada, o sea, yo pensé, no volví a saber nada. Entonces, al cabo de un año y pico, recibo un mensaje muy bonito. Yo era de madrugada para nosotros, para ellos no, y cuando me levanto lo veo, del guionista. Me dice, salgo de ver la película Por fin construida y dije, ay, cancho, la han hecho. Y dice, claro, no me habían dejado hablar contigo hasta ahora, ¿no? Entonces, estoy con el cine detrás, porque lo hemos visto en una sala de visionado, tengo ahí detrás, estoy llorando, estoy muy emocionada, ahora ya te puedo escribir. Gracias, espero que te guste tanto como a mí el resultado. Y bueno, gracias por escribir una historia y tal. Y de ahí fue, cuando por fin dije, ah, o sea, han hecho un casting, han adaptado el guión, han hecho una película y ahora ya está. Y entonces fue cuando yo lo supe, fue cuando ya No estaba. pudiste intervenir durante el proceso, ¿no? de Nada, creación de la película hasta el nada, final. nada, no, al final me la enseñaron. Al final me la enseñaron. Me la enseñaron un día, o sea, 2 días antes que al público. O sea, me pasaron un pase privado, 2 días antes un enlace y lo vi y a los 2 días la pusieron en la plataforma. 190 países, ¿eh? Pues yo la recomiendo, sobre todo para, bueno, recomiendo evidentemente leer el libro, pero aquellas personas que no tengáis tanto tiempo para la lectura, pues podéis acceder directamente a la película. Sobre todo creo que es una película para ver con niños y con niñas, ¿no? Que
invita a ciertos debates, ¿no? Y que es una película para ver muy en familia. ¿Tú estás contenta con el resultado de esa película? Sí, yo creo que sí, porque siempre digo una cosa, que las historias, o sea, bueno, yo siempre digo, hablo como si tuviera la verdad absoluta, ¿eh? Los apasionados hablamos como si tuviéramos la verdad absoluta, que no la tengo, pero en mi caso, muchas veces las historias tienen que ver con dos cosas, tienen como dos autopistas. Y me dicen, ¿qué pasa en tu libro? Pues yo te puedo decir, ¿de qué va tu libro? Yo te puedo decir, de 4 niños, un perro y una maestra, un vagón escuela y un invierno. ¿Qué les pasa? ¿Qué no les pasa? Para mí tiene dos cosas, el derecho a la educación y esa esperanza de la educación como transformadora, de esa pasión de un buen maestro sin medios o con medios, pero que lucha por sus alumnos, ese es un, ¿no? Y la amistad infantil, esa amistad que nos marca y que nos une, ¿no? Perros y humanos. Entonces, para mí son como, pues yo te podría decir, eso va de 4 amigos, niños, un perro, un invierno, una maestra, lo que aprenden en un vagón. O también te puedo decir, ¿de qué va tu novela? Del poder transformación del poder transformador de la educación, de la esperanza de cambio, de la lucha y de la dignidad de los que luchan en espacios muy pequeños y que a veces no sabemos de su lucha, y de la maravilla que es tener un maestro o una maestra que no hace falta un gran título ni un gran ordenador, sino que tiene una vocación por compartir emocional y académicamente de muchos aspectos de maestro. Entonces, yo te puedo decir de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos niveles, Netflix, para mí, ese nivel del poder de la educación, de ese poder transformador, de esa llave de futuro, de esa realidad tan dura, creo que lo ha reflejado bastante bien. Entonces, me siento contenta porque ese mensaje, todo y que ha hecho algún cambio, ¿eh? Por ejemplo, yo era un poco más dura con un tema de corrupción política. Netflix no deja de ser una plataforma comercial, entonces el tema ese ha sido... Entonces el libro tiene una parte más así, más allá, la de los niños la ha tratado maravillosamente bien y súper bien reflejada, eso más espinoso lo ha pasado por alto, no lo ha tocado. Entonces, pero te diría, esa pasión, esa lucha, esa dignidad, esa ilusión, ese poder transformador de la educación, lo ha respetado. Y yo creo que eso es lo que mucha gente ha visto, Isabel. Entonces, luego, la historia, han hecho cambios, o sea, han cambiado al final. En mi libro el maestro es un hombre y en la película es una mujer. O sea, han ido haciendo cambios, algunos cambios. No demasiados, ¿eh? Porque me dicen, bueno, si tan, o sea, no demasiados, hasta la película tiene el mismo título. No demasiados, han hecho alguno, pero para mí ese poder, ese latido lo tiene, el latido lo tiene. Entonces, me siento muy contenta porque millones de personas han visto esa película. No, Netflix tampoco te dice nunca cuántos, ¿eh? Entonces, está en 190 países. Es evidente que dudo que en Yemen alguien vea mi película, pero me han escrito desde Uruguay, desde Argentina, desde Chile, desde Perú, desde Bolivia, desde México, desde Estados Unidos, eh, personas, ¿no? Todo un continente que dices, Dios mío, no hubiera llegado mi libro, ¿no? Lo han visto, ¿no? Y me han llegado mensajes preciosos también. De lo que hablábamos antes, solo una anécdota, ¿eh? De la universalidad que tiene ese libro. O sea, yo creo que ese amor al maestro, ese amor a aprender, esos amigos de cuando éramos niños, esa esperanza es muy universal. Uno cuando escribe, ¿verdad? Uno cuando escribe no lo piensa. Pero, por ejemplo, me escribió una persona del Perú y me dijo, bueno, pues le quiero dar las gracias. Yo vivo en España, pero soy del Perú, he visto la película, yo fui un niño, he visto mi escuela ahí. Y yo le dije, me dijo, bueno, pues yo era de un pueblo de los Andes, no podía ir todos los días a la escuela porque solo teníamos unos zapatos, nos alternábamos con el hermano para ir a la escuela. Luego, muy jovencillo, me fui de mi pueblo, pues no acabé la secundaria. Y cuando vi esta película, llamé a mi hermano, con el que sigo en tratos, que él vive allí, pero ya también le fue mucho mejor la vida, salimos del pueblo, está en la ciudad. Él tiene hijos, y entonces quise que vieran la película y luego la comentamos con mis sobrinos y con su padre, ¿no? Entonces él y yo le dijimos, esa fue nuestra escuela, esa fue nuestra lucha, y qué contentos estamos, ¿no? De que ustedes han tenido otra escuela, ya están en la universidad. Él me decía, yo he ayudado a mi hermano, yo no tengo hijos, he ayudado a mi hermano a pagar la universidad porque quería que mis sobrinos lo consiguieran, ¿no? Entonces él me decía, esa escuela les quisimos enseñar, pero aún así, dice, yo recuerdo ese maestro que también tuve, que se peleó por nosotros, mis amigos, dice, entonces, tiene esa universalidad que me decía, es como mi escuela. Y yo decía, pues no sé, no está en los Andes
en un pueblo de 3 habitantes. Pero si tú lo ves, es fascinante, ¿no? Entonces, bueno, me ha pasado con muchas personas que me han llegado mensajes de ese tipo y digo, qué universal. O sea, ya te digo, no en China, pero en toda una América y ¿no? y en una Europa mediterránea, te diría, ha resonado mucho por alguna razón. Y es bonito. Sí, sin duda todos compartimos esa experiencia vital, ¿no? De los primeros años de nuestra vida que nos marcan el colegio, ¿no? Y las primeras amistades y sin duda también el libro recoge un homenaje muy sentido y muy profundo a la tarea tan vocacional y tan transformadora de los maestros, ¿no? Y a veces tan anónima y tan poco visible, incluso a veces tan criticada, ¿no? Mm. Pero que gracias a ellos, a los maestros que tuvimos cuando éramos pequeños, pues somos quienes somos. Si lo piensas bien, ¿no? Si hacemos una, ¿no? Una retrospectiva de nuestra vida, seguro que todo el mundo tiene en mente algún maestro, alguna maestra que lo marcó, que le ayudó a tomar una decisión, ¿no? Que lo influenció, que lo inspiró, ¿no? Y eso está así en Y todas casi nuestras biografías compartidas, ¿no? todos recordamos a alguien negativo, sin duda, pero si nos esforzamos, también hay alguien positivo o alguien anónimo que en el fondo sumó. Es decir, a lo mejor alguien no tan carismático, pero sumó, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Cuando algún maestro, pues, claro, este libro me ha llevado a muchos espacios con maestros, ¿no? O me han escrito, o charlas, o entrevistas, y yo siempre les digo, bueno, recuerden que Albert Camus, cuando ganó el Premio Nobel de Literatura, agarró el micro y se lo dedicó a su maestra de primaria. Entonces Su dices, maestro, sí, sí. En el discurso de recogida del premio, sí, exactamente. digo, Y a entonces, su seguro madre, que lo apoyó. a su madre, pero María del uno, colegio. a su madre, es como más, dice, y se acordó, ya premio Nobel con no sé cuantísimos años, volvió a la primaria y dijo, bueno, un minuto, ¿eh? Yo no he olvidado, o sea, ahora tengo éxito increíble económicamente porque él viene de una familia muy desestructurada en un Argel de Colonia, ¿no? De Poscolonia y todo eso. Entonces, le fue inmensamente mejor en la vida. Pero en ese momento de conexión saltó otra vez a quién peleó para que yo fuera a la escuela, a pesar de que era un mal alumno porque debía ser rebeldísimo, pues no, él dijo ahí. Entonces dices, ajá, es que todos lo llevamos dentro, incluso los que salimos de ahí y no nos recordamos hasta 50 años después, ¿no? Si somos justos, acaba apareciendo. Vamos a ir ya encarando al final de la entrevista, aunque yo hablaría contigo durante horas. Pero tenemos Gracias. ahora unos 10 minutillos finales. Me gustaría que nos comentaras si estás pensando en alguna otra criatura, si tienes algún otro proyecto en mente, si nos puedes adelantar y quieres. Alguna idea, ¿no? De los próximos cuentos o historias de los cuales te gustaría escribir. Uh -huh. Pues y me encanta eso de otra criatura. Sí, la verdad es que sí, siempre ando con ideas, ¿eh? Yo creo que soy una escritora tardía, o sea, soy una escritora muy joven, porque gané mis premios en el cole, luego por cosas de la vida que es muy curioso, ¿no? Los procesos de cada uno, no volví a publicar hasta los 40. Bueno, antes publiqué algunos libros pues de educación, de viajes, o sea, de ficción, dijéramos, de no ficción sí, pero de ficción hasta los 40 y, ¿no? Entonces es curioso, yo de niña andaba escribiendo cuentitos que pintaba ahí animales, me encantaban los animales y eso, pero luego muchos años no escribí. No escribí ficción, vuelvo a lo mismo, ¿no? Escribía cada día como periodista, escribía libros a lo mejor eso de viaje o de decoración, ¿no? Yo qué sé, tengo ahí títulos de muchas cosas. Pero cuando volví a la ficción ya no la he dejado, Isabel. O sea, entre esa niña, luego, además es muy claro, ¿eh? Los últimos textos es con mis 17, 18, entré a la facultad y ya todo fueron pues artículos o memorias o bueno, o biografías, o sea, libros, pero no de ficción. Entonces, cuando se volvió a abrir la caja de Pandora, ya no he dejado que la ficción se me vaya, porque es que me hace muy feliz. Entonces siempre ando, no quiere decir que llegue a buen término, quiere decir que yo siempre ando con historias en la cabeza y en los dedos saliendo, ¿no? Entonces, ahora estoy, cosa bastante inaudita, con dos, pero también por un momento vital que he pasado, entonces que he estado de baja con una rotura de una pierna y tal, nada, pero bueno, ha sido un parón. Entonces, tengo dos historias a mitad y eso no me había pasado nunca, porque en la cabeza tenía muchas siempre, pero al final en los dedos solo tenía una, ¿no? La iba escribiendo y cuando esa acababa empezaba la otra. A no ser, pues eso, de novelas mías, ¿no? Pero esta vez tengo dos a mitad. Y estamos ahí peleándonos. Chuc, chuc. Ahora estoy como centrada en una, pero tengo ahí la otra. Y entonces de repente es absurdo. No sé por qué me ha pasado. No me gusta,
O sea que espero no volver a repetir andar en dos, pero mira, te voy a explicar una que es la que ahora estoy más metida y a mí no me importa, ¿eh? Hay muchos amigos escritores o escritores conocidos que no quieren hablar de lo que están haciendo, súper respetable, ¿eh? A mí me da igual porque hablando contigo, en mi cabeza se me dan las neuronas, entonces de repente ¡fua! Pasa un halo de energía que digo, ¡ay! Esto lo tengo que poner en el texto. Entonces, yo cuando estoy escribiendo una historia me encanta vivirla. Y vivirla es ir pensando o ir contándotelo a ti, ¿no? Voy pensando en el autobús. O voy contándote a ti. Y eso la hace tener viva. La hace tener viva, ¿no? Entonces, te cuento una que estoy, para no contarte mucho, pero estoy pues en la mitad más o menos ya de la escritura, ¿eh? Y entonces, la historia, pues vuelve a tener a los míos. Al final me gustan las historias comunitarias. Comunitarias quiere decir eso, un grupo de niños, un pueblo que se queda sin cartera, un objeto que va pasando de mujeres en mujeres. Entonces, a mí me gustan las corales comunitarias, dilas como quieras. Entonces, vuelve a ser una historia no tan comunitaria, pero sí del poder de la comunidad, ¿eh? O sea, se centra bastante en un par de personajes, pero en el fondo llevan todo el peso. Entonces, es una historia sobre el poder de la palabra, fíjate, ahora, ahí vamos, ¿eh? Sobre el poder de la palabra, cómo la palabra nos hace humanos, cómo la palabra compartida, escuchada, explicada, pensada, ¿eh? nos, nos hace humanos. Cuando no nos queda nada, un poco la idea es cuando ya no queda nada, es decir, pues cuando hemos tenido un mal día, cuando las cosas están difíciles, cuando a lo mejor no tenemos dinero o nos queda la palabra. O sea, nos queda la palabra que decir, yo me puedo sentar con Isabel y contárselo. O puedo sentarme con Isabel y ella me dé un consejo. O puedo sentarme con Isabel a reírme. O puedo sentarme con un libro que Camus pensó y escribió y leerlo y también abstraerme, soñar, consolarme, lo que sea, ¿no? Un poco la idea es eso, la palabra, el poder de la palabra, el poder de acompañar, de soñar, de hacer soñar, de ayudar, de grito, ese poder. Y un poco la historia es un cuentacuentos, un país imaginario que cualquiera que sepa un poco acabará diciendo que es una España de posguerra, una región imaginaria que cualquiera que conozca acabará diciendo es el sur de esa España de posguerra. Yo no, o sea, no me centro tanto, los pueblos son inventados y entonces son un padre y una hija que hacen los caminos a cambio de posada y comida, un cuento, una historia, ¿no? Un romance. Y es mucho más compleja la historia que eso, pero es alrededor del fuego, cada noche al acabar el trabajo, los pastores, los campesinos, la gente más pobre, se sienta, niños grandes, mujeres, hombres, y en un círculo alguien cuenta una historia. Y esa historia explicada en voz alta tiene tonos de voz, gestos, disfraces, y esa historia explicada ahí tiene la contribución de todos, ¿no? El niño puede poner una exclamación, el anciano puede añadir un recuerdo que tiene, y esa historia la siguiente vez que se explique es igual y es diferente, porque está viva, ¿no? Entonces, es un poquito sobre esa palabra alrededor del fuego, que consuela, que hace soñar, que sirve de queja, de grito, y que va creciendo y haciéndose viva. Y entonces a partir de ahí, pues la historia de ese padre, esa niña y mucha más gente. Ya no te explico más porque te la explico entera. Hasta aquí puedo leer, ¿no? Sí, pero no, no por nada, porque me puedo alargar, ¿eh? Yo la comparto. Tiene varios tiempos también, presentes, pasados, varios personajes que se entremezclan, pero la esencia es la palabra en círculo, la palabra compartida, la historia viva, un padre y una hija, más o menos. Bueno, pues con muchas ganas de leerla, ¿no? Porque además, otra de tus virtudes como escritora es que a través de historias aparentemente cotidianas, ¿no? Por así decirlo, eres capaz de trascender a temas, ¿no? Más conceptuales y más reflexivos, ¿no? Como es lo que hemos hablado antes, ¿no? El poder de la transformación de la educación, la justicia, la dignidad del ser humano, el poder de la comunidad, ¿no? En este próximo libro, ¿no? que estás preparando. Y eso siempre es algo que yo como lectora a mí
me conmueve, ¿no? No solo que me expliquen una historia muy bonita y muy bien narrada, ¿no? Sino que me haga pensar, ¿no? Y que me haga preguntarme, reflexionar y cuestionarme cosas. Ya vamos llegando al final. Yo solo te quiero hacer una última pregunta, y es, como escritora, ¿tienes alguna rutina, algún método que digas, pues, no sé, yo me levanto y escribo solo de 9 a 10 y luego tomo un café y antes de un libro lo dibujo, hago un design thinking o no, lo Puso un pienso? bolígrafo determinado, sí. Mira, yo siempre digo que soy tan poco interesante, Isabel. Es que yo digo, a veces me pasa, ¿eh? Em, Bueno, primero que antes ha parecido que soy muy intensa y tú sabes que mis novelas son muy ligeras, ¿eh? Entonces, todo esto de dignidad, de justicia y tal, es más mi cabeza que luego cuando lees la historia de unos niños, ¿eh? Pero soy una persona muy poco intensa. Pues bueno, no, soy muy intensa como persona, pero como escritora soy bastante ligera de leer. Mira, las rutinas, y tiene un poco que ver con eso, ¿eh? Siempre me siento un poco en síndrome de, ¿cómo se dice?, de impostora, porque yo a veces voy a reuniones, a pocas, ¿eh? Porque yo tengo una vida normal, la de escritor también lo es, ¿eh? Pero yo tengo un trabajo, un salario, unos jefes, unos compañeros, unas rutinas muy marcadas de levantarme a una hora, ir a trabajar, la casa, la compra, que me hago yo, ¿no? Quiero decir que si uno se imagina ese típico Vargas Llosa en su ático de Nueva York, no es mi caso, o si se imagina el poeta maldito en el entre ratas, tampoco, ¿eh? Yo soy una persona que tiene, ¿no? Que tiene sus compromisos laborales, familiares, vitales, ¿no? Que va a un entrenador para su patita ahora que se la rompió y eso, y que tiene que ir a ver a su tía que está mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso entra yo también mi faceta de escritora, ¿no? Entonces, una más de una vida muy, muy normal, ¿no? Muy como la de todo el mundo. Cada uno pues tendrá una tía o tendrá un tío, ¿no? Eh, entonces, tengo muy pocas rutinas, y entonces siempre pienso, ¿por qué te digo eso? Porque pienso, soy muy poco interesante. Entonces, cuando me pasa eso, hace poco me hicieron una entrevista para la revista Que Leer. No, y también la entrevista era diferente a la tuya, pero estaba mucho en preguntas tipo test, ¿no? Tipo intelectual, y entonces yo pues soy una persona de la vida, ¿no? Estoy en México y digo, ¡pum! Un choque y escribo, ¿no? Estoy en una oficina de correos y digo, ¿y ahora qué va a pasar con los carteros si dejamos de escribir? Empiezo a pensar, ¡pum! Escribo una novela, ¿no? Entonces, yo es la vida que se me va colando, leo una noticia, me mandan un link, todo eso se hace una bola y acaba en una historia, ¿no? Entonces, no soy una intelectual que se vaya a unos temas, ni a unos autores, ni a unos géneros, ni a unas épocas. Entonces, me siento siempre en falso, porque a veces me hacen preguntas de intelectual que no puedo contestar tan fácilmente. No digo que sea una persona analfabeta, que es evidente que no lo soy, ¿eh? Pero no puedo en ese nivel. O cuando me preguntan así de artista, como esta que me haces tú, también me siento súper en falso, porque pienso, ay, caray, es que tengo muy pocas. Entonces, no las tengo, tengo muy pocas. Podría, o sea, puedo decirte alguna y ya verás que no son, pero también digo una cosa, ¿eh? Escribo como vivo y vivo como soy. ¿Y eso qué quiere decir? Eso me lo he grabado a mí misma. Escribo como vivo, vivo como soy. Tú que me conoces un poquito bastante, soy desordenada, caótica, la vida me atropella y siempre tengo un sí. Por tanto, ¿cómo voy a tener una rutina de escritura? Sí, tengo ya una rutina laboral que me ahoga, que ya me cuesta, y el resto de mi vida, que tú lo sabes, es, ah, ¿dónde estás? No, pues mira, decidí, no, es que me llamó, es que de repente, es que... Entonces, tener rutinas me cuesta mucho porque no soy una persona de orden. Y no digo la rutina como algo negativo, ¿eh? Sino, ya no te hablo de las rutinas aburridas, te hablo de orden. Entonces, estructura, yo lo llamo estructura, pues tengo muy poca, porque, porque en otros aspectos de mi vida ya no la tengo. Entonces, yo soy, escribo, vivo de una manera. Rutina y orden es complejo. Entonces, esa estructura de me levanto todas las mañanas a las 6 para escribir, ¿no? A veces me encuentra la gente y digo, joder, ¿quién fuera tú? No, o sea, que mira, eso lo cuento así de confianza, pero bueno, total, como no voy a ver a la gente que va a oír esto, hay una cosa que se llama Julia Cameron, hay una artista que estuvo casada con Scorsese, no es que, bueno, hizo un libro que es El camino del artista. Entonces te propone un camino de 3 semanas. No, 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 ¿qué 3 semanas? 12 semanas. Bueno, entonces tiene una cosa que tienes que hacer cada día, que es escribir cuando te levantas 2 páginas a mano, así, que no es nada, ¿eh? Yo
puedo escribir muchas más horas. Para mí es fácil escribir 2 páginas al día, ¿eh? Entonces yo hacía el camino del artista con 3 amigas y ellas, que no son escritoras, son artistas de otras, escribían cada día. Y yo llegaba cada día a la reunión semanal y decía, no, esta semana tampoco he escrito ningún día las 2 páginas. Y me decían, pero Julia dice que solo hay que hacer las páginas. Y yo, ningún día, ¡hala! Ninguno, esta semana uno, esta semana. Y me decían, ¿te cuesta? Y dije, no, si yo lo que me cuesta es ponerme. Entonces, rutinas. Puedo decirte que escribo con música. Me gusta tener música de fondo mientras escribo, pero también la tengo mientras limpio. Entonces, a mí la música me acompaña. Pero eso, por ejemplo, muchos amigos no lo entienden, que escriben. A mí no me destruye, me hace fluir con mi historia. Entonces, sí que elijo qué músicas, ¿no? Entonces, puede haber un tipo de música que me acompañe mucho en ese libro, o 2 o 3 tipos de música. Entonces, música, esa si te la, yo me siento y la tengo que poner en el móvil, en el ordenador, y se queda de fondo. Puede ser jazz, puede ser clásica, folk así suave de México, o sea, puede ser. Música, te diría que no me gusta corregir, entonces lo que hago es escribir mucho, 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 mucho y luego corrijo. O sea, que hay gente que escribe una página y la corrige al día siguiente. Yo, a mí lo que me gusta es escribir, no me gusta corregir, entonces sé que hay que corregir, soy una persona adulta, entiendo que hay que corregir, fluyo, fluyo, fluyo muchos días, muchas semanas, muchos meses, fluyo 100 páginas. Mira, ayer imprimí 180 páginas y ahora he empezado a leerlas. No está la novela entera, pero yo calculo que es la mitad. 180. Y ayer estaba con el boli, tiqui, 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 tiqui. O sea, si han pasado varios días sin escribir, sí que vuelvo a leer, pero no corrijo, ¿eh? Vuelvo a leer para volver a coger el tono o ver dónde me quedé los 2 últimos capítulos, pero no corrijo. Entonces, tardo. Y ha habido alguna novela que tardaba tenerla toda para corregirla. Entonces, bueno, eso si quieres considerar una rutina, no creo que lo sea, es más bien una demostración de mi vagancia, pero de que me gusta más escribir que corregir. No No, bueno, juzgaremos. lo juzgaremos. No, no, no tanto vagancia. Eres una artista con libertad creativa, ¿no? No, más No que eso que... encorsetada con un método. El Exacto, arte es así. nada. No, entonces yo te diría que la música, que esta manía de escribir mucho antes de corregir, pero que no sé si es una manía, es en realidad porque a mí me gusta más leer que corregir, o sea, escribir que corregir. Y no sé, es que fíjate, libretas, no. Hacer un guión previo, no. Un esqueleto y todo esto, nada. Un sitio determinado, he escrito en bares, en trenes, en casa de mi madre haciéndole compañía, en un hospital, en casa de una amiga mientras le cuida a los niños. O sea, yo escribo en la biblioteca del Ateneo. Luego hay sitios donde escribes mejor y peor, ¿eh? Pero yo puedo escribir en cualquier sitio. Entonces tampoco tengo un sitio. Un horario, pues cuando puedo y me siento a gusto, escribo. Entonces yo te diría más ese, ¿eh? Lo de la música. Y bueno, otra cosa, si quieres, que si puedo, suelo tener té o Coca-Cola o agua o zumo o algo de beber, no alcohólico, porque mientras escribo, como suelo pasar muchas horas, pues voy bebiendo. Entonces, pues si quieres, suele ser té, siempre que se puede. Ahora tengo un té. No te sé decir más rutinas, que poco glamurosas, ¿eh? Pero No, está muy bien. Bueno, está la música, está la hidratación y luego ser ahí como está. Picasso, ¿no? La inspiración donde te pilla trabajando. O sea, tú allí estás, fluyes con lo que haces, ya sea cuidar niños, ya sea estar en un hospital, pues te viene la inspiración. Vamos acabando ya. Ángeles, me encanta esta frase que has dicho, escribo como vivo y vivo como soy. No sé si es una rutina, pero sí que es una filosofía y lo que te hace, ¿no? Es ser coherente, ¿no? Y que la literatura y las palabras pues reflejan, también expresan tu visión del mundo, tu cosmogonía, ¿no? Tu forma de ser y estar como ser humano y tu forma de ser y estar en este planeta. Y con eso nos quedamos. Te agradezco mucho tu tiempo, esta agradable conversación que hemos tenido, con muchas ganas de leer ese próximo libro que va a ser, ¿no? Esos cuentacuentos de entre un padre y una hija que viajan, ¿no? Por esa supuesta España, ¿no? Del siglo pasado por el sur, ¿no? Y que seguramente, pues, también nos va a tocar la fibra y seguramente también va a llamar a nuestro pasado, ¿no? De abuelos, ¿no? O de parientes cercanos, ¿no? Que seguramente vivieron historias muy similares. Muchas gracias,
Ángels, por tu tiempo. Esperamos verte por aquí en Gebro presencialmente y tener la oportunidad de tomar un té con pastas contigo y compartir tu próxima novela. Gracias. A vosotros muchísimas gracias por haber elegido El último vagón, que es una historia con mucho corazón, muy sencillita, pero que espero que os guste, que os haya gustado y encantada. Gracias por vuestro tiempo. Chao.